Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir leyendo Frankenstein de Mary Shelley y vamos por el capítulo 23. Acá está. Capítulo 23. A las 8 de la noche desembarcamos, caminamos por la orilla, aprovechando la poca luz. Luego llegamos a la posada y observamos la escena que formaba el agua. Los bosques, las montañas que iban gradualmente a convertirse en sombras y a pesar de todo mostrando sus sombríos perfiles. El viento había perdido fuerza en el sur y soplaba con gran violencia en el oeste. La luna se había elevado en el cielo y ya comenzaba a descender. Las nubes avanzaban más rápidas que el vuelo de los buitres y tapaban los rayos lunares, mientras el lago reflejaba la escena de los cielos ocupados y aportaba el movimiento de incontables olas. Agitándose de improviso se desató una tormenta. Me había sentido calmo durante el día, pero al llegar la noche los temores asaltaron mi mente. Estaba alerta y sumamente ansioso, con una pistola aferrada en mi mano derecha escondida bajo mi cintura. Todos los ruidos me producían sobresalto y había resuelto vender muy cara mi vida. No rechazaría la lucha y moriría o le quitaría la vida a mi rival. Elizabeth me observaba en silencio, pleno de temor. En mi mirada había algo que le daba terror. Me preguntó temblando: ¿qué es lo que te produce agitación, Víctor? Tranquilízate, amor mío. Si esta noche pasa, todo andará bien, pero esta noche es muy terrible. Pasé una hora en ese estado de ánimo. De pronto me di cuenta de que el combate sería terrible para mi esposa. Así que la envié a descansar y decidí no reunirme con ella hasta saber cuál era la situación de mi enemigo. Elizabeth se retiró y me pasé recorriendo la casa y revisando todos los rincones donde mi enemigo podía ocultarse. No hallé rastros y estaba comenzando a pensar que algún afortunado hecho había intervenido para que no pudiera cumplir con su amenaza, cuando de pronto oí un espantoso alarido. Provenía del cuarto donde estaba Elizabeth. Cuando la oí gritar comprendí la verdad. Se me cayeron los brazos y permanecí paralizado. Sentía que la sangre me latía en las venas y en cada extremidad de mis miembros. Ese instante duró muy poco. El grito se repitió y corrí hacia la habitación. Dios mío, ¿por qué no pude morir en ese momento? ¿Por qué estoy todavía aquí relatando la destrucción de la esperanza más hermosa y de la más pura criatura que haya pisado alguna vez la tierra? Estaba allí inerte, arrojada en el lecho con la cabeza colgando, el rostro pálido y deformado, cubierto a medias por el cabello. Hacia donde miro, veo siempre la misma imagen, sus brazos colgando y su figura sin vida arrojada por el asesino sobre el lecho conyugal. ¿Cómo fue posible que viendo ese espectáculo continuase viviendo? Ay, la vida es caprichosa y más se aferra aún cuando uno más la odia. Caí desmayado al suelo. Cuando volví en sí, me vi rodeado por los habitantes de la posada. Todos expresaban un terror inimaginable, pero el terror de todos aquellos se me ocurría una burla, una sombra de los sentimientos que me agobiaban. Me alejé y entré en la habitación donde yacía el cuerpo de Elizabeth, mi amor, mi esposa, que poco antes era un ser vivo, valioso y amado por mi corazón. Había trasladado el cuerpo y ahora, con la cabeza apoyada en un brazo y un pañuelo sobre el rostro y su cuello, hubiera hecho creer que dormía. Corrí hacia el lecho y la abracé con pasión, pero la frialdad de sus miembros, su figura inmóvil me dijeron que lo que tenía en mis brazos no era la Elizabeth a quien había amado. En el cuello se notaba la marca asesina del monstruo y su pecho ya no respiraba. Mientras la abrazaba con desesperación, levanté mi vista un instante. Las cortinas del cuarto habían estado cerradas y sentí pánico porque vi que la pálida y amarillenta luz de la luna iluminaba la estancia. Alguien había retirado las persianas y con una sensación de horror inenarrable vi en la ventana abierta la figura más horrible y odiada. Una sonrisa le dibujaba el rostro. El monstruo se burlaba señalándome con el dedo el cadáver de mi esposa. Corrí hacia la ventana y le disparé, pero el canalla esquivó el tiro y corriendo como un rayo se arrojó al lago. El estampido atrajo mucha gente. Señalé el lugar donde el monstruo había desaparecido y seguimos su rastro con varios botes. También se arrojaron algunas redes, pero fue en vano. Luego de varias horas tuvimos que abandonar
abandonar. La mayoría creía que había sido mi imaginación. Se organizó la búsqueda en toda la región. Varios grupos partieron a buscar en los bosques y en los viñedos. Intenté ir con ellos, pero la cabeza me daba vueltas y caminaba como un ebrio. Caí por último en una postración total. Una niebla cubrió mis ojos y la piel comenzó a arderme como por la fiebre. Me depositaron sobre una cama apenas consciente. Mis ojos buscaban algo que había perdido. Después de un rato me levanté, llevado por el instinto, y me dirigí al cuarto donde estaba el cuerpo de mi amada. Varias mujeres lloraban alrededor del lecho y me incliné y sumé mis lágrimas a las suyas. Mis pensamientos no eran claros. Reflexionaba sobre mis padecimientos y las causas que lo habían originado. Estaba atrapado en una nube de horror y asombro. La muerte de William, la ejecución de Justine, el asesinato de Clerval y ahora el de mi esposa. En ese instante ignoraba si mis pocos amigos que me quedaban se encontraban a salvo de la maldad del monstruo. Era posible que en ese mismo momento mi padre estuviese retorciéndose bajo las garras de sus garras y que Ernesto estuviese muerto a sus pies. Esta idea provocó un estremecimiento y me dispuse a actuar. Me incorporé y decidí regresar de inmediato a Ginebra. No pude conseguir caballos, así que el viaje debía ser a través del lago. Pero el viento soplaba en dirección opuesta y se había desatado una tormenta. Apenas despertaba la mañana y llegaría por la noche. Contraté remeros y yo mismo tomé un remo. El ejercicio me liberaría de la tortura mental, pero el sufrimiento y la agitación me impidieron cumplir con la tarea. Arrojé el remo y tomándome la cabeza me sumí en pensamientos siniestros. Si alzaba la vista vería las escenas que me había agradado, junto a la que hoy no es más que una sombra de un recuerdo. Las lágrimas brotaron y la lluvia había cesado un momento y vi los peces cómo jugaban en el agua igual que las horas antes. En ese momento llamaron la atención de Elizabeth. Nada era más doloroso para la mente que un cambio profundo y súbito. El sol podía iluminar o las nubes cruzar el cielo, pero nada sería lo mismo que el día anterior. Un monstruo maligno me había quitado toda esperanza de felicidad pura. Nadie había sido alguna vez tan desdichado como yo. Un hecho de esta índole es inédito en la historia humana. ¿Por qué demorarme en estos incidentes? Este ha sido un relato de horror. He alcanzado su final y lo que me queda por decirle tal vez lo aburra. En fin, sepa que mis amigos fueron desapareciendo uno por uno. Quedé abandonado a mi propia soledad. Mis fuerzas ya estaban agotadas y puedo contarle en pocas palabras lo que queda en esta horrible historia. Llegué a Ginebra, mi padre y Ernesto vivían. Sin embargo, el primero estaba atacado por mi misma tristeza. Lo veo ahora, anciano, excelente y venerable. Sus ojos se perdían en el vacío y ya no tenían encanto, y la bondad que siempre había tenido, su Elizabeth, que era para él como una hija, a la que entregaba todo su amor, maldito monstruo que lo condenó al dolor y a la desgracia. Ya no podía vivir entre los horrores que se habían sumado alrededor de él. Los soportes de su existencia cedieron y no pudo abandonar el lecho. Pocos días después murió en mis brazos. Mientras tanto, ¿qué era de mí? No lo sé. Dejé de sentir las cadenas y las sombras. Eran los únicos objetos que quedaban a mi alrededor. A veces soñaba que paseaba por las praderas y los valles con mis amigos de juventud, pero cuando despertaba me hallaba en una mazmorra. Tenía estados de melancolía y luego alcanzaba a darme cuenta con claridad de mis padecimientos y mi situación, y entonces me liberaba de mi prisión. Había dicho que estaba insano y durante muchos meses me tuvieron en una celda solitaria. La libertad habría sido útil si al despertar a la cordura al mismo tiempo no lo hubiese sido la venganza. A medida que el recuerdo de mis infortunios regresaba a la memoria, reflexionaba en su causa, y este era el monstruo creado por el demonio que envié al mundo para que provocara mi propia ruina. Sentí una tremenda furia cuando pensaba en él y rogaba con ardor tenerlo al alcance de mi mano para poder satisfacer una venganza profunda. Mi odio no se quedó solamente en los deseos. Comencé a pensar en los medios para atraparlo y con ese objetivo un mes después me acerqué al juez de la ciudad y le expresé que deseaba formular una acusación. Le dije que conocía al ser que era culpable de la destrucción de mi familia y le reclamaba la máxima autoridad para apresar al asesino. El magistrado me escuchó con atención y bondad. Señor, tenga la certidumbre que no escatimaré en esfuerzo para retener ese malvado. Se lo agradezco, le dije.
Escuche mi declaración, que es un relato tan extraño que temo que usted no lo crea. Las partes de esta historia forman un conjunto demasiado armónico como para pensar en un sueño. No tengo ningún motivo que me lleve a mentir. Mi actitud mientras hablaba era serena, pero a la vez enfática. Estaba decidido a la persecución, a la muerte de mi enemigo. Este propósito me conciliaba por la vida. Este propósito me conciliaba con la vida. Relaté mi historia con precisión, brevemente pero con firmeza, señalando las fechas y sin expresar epítetos o exclamaciones. Al principio se mostró incrédulo, pero a medida que relataba lo vi más interesado. A veces se estremecía por el horror y en otras demostraba asombro mezclado con descreimiento. Cuando terminé de narrar le dije: este es el ser a quien acuso y le pido que ejerza todo su poder para atraparlo y darle el castigo que se merece. Es su deber como magistrado y espero que sus sentimientos como hombre no lo alejaran de sus funciones. Esto provocó un cambio en el semblante de mi oyente. Había escuchado mi relato como quien escucha algo acerca de los espíritus o de los hechos sobrenaturales, pero cuando le reclamé que actuase como funcionario, se manifestó como un incrédulo, pero contestó con calma. Le presentaría toda la ayuda necesaria para organizar la persecución, pero por lo que usted me cuenta, esa criatura posee poderes capaces de burlar cualquier esfuerzo de mi parte. ¿Quién puede ir detrás de un animal que puede cruzar el mar de hielo, que habita en cuevas y escondites donde ningún hombre se atrevería a penetrar? Además, transcurrieron varios meses desde que cometió sus crímenes y nadie puede saber hacia dónde fue o cuál es la región donde ahora reside. No tengo dudas de que se halla cerca del lugar donde habito, y si está refugiado en los Alpes, se le puede dar caza como un venado o destruirlo como se destruye una bestia. Pero creo adivinar sus pensamientos. Mi relato no es para usted confiable y no se propone perseguir a mi enemigo para darle el castigo que merece. Mientras le decía esas palabras, la ira encendía mis ojos. El magistrado pareció temer mi reacción. Está equivocado, dijo. Haré todo lo que esté en mí, y si atrapa un monstruo, tenga la seguridad de que recibirá el castigo proporcional a sus crímenes. Pero por lo que usted me ha contado acerca de sus cualidades, temo que no sea posible. Al mismo tiempo que adoptaré todas las medidas adecuadas, usted también debe prepararse al fracaso. Eso no es posible, pero sé que todo lo que le diga será en vano. En este instante mi venganza no tiene importancia para usted. Le confieso que es la única pasión de mi vida. Mi cólera traspasa todo límite cuando recuerdo que aún vive ese asesino creado por mí y lanzado sobre los demás. Usted niega mi demanda, por lo tanto me queda un solo recurso y es dedicar mi vida o mi muerte a su entera destrucción. Mientras decía estas palabras me temblaba todo el cuerpo. En mi actitud existía esta fiereza que, dicen, tenían los antiguos mártires. Pero para un magistrado de Ginebra, cuya mente estaba ocupada en cosas muy alejadas del devoto heroísmo, estas expresiones se relacionaban con la locura. Trató de calmarme, como hace una niñera con su niño, y comenzó a pensar que mi relato era fruto de un delirio. «Hombre», exclamé, «qué ignorante en esa petulancia de sabiondo, basta, no sabe lo que está diciendo». Salí encolerizado y me puse a meditar otras formas de actuar. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.